Muchas gracias al DIAL por esta invitación y a Marinés en particular. Vamos a hablar hoy de esta relación entre la vacunación y la presencialidad que se inicia en abril de este año y finaliza ahora este vínculo. Queda muy reducido a partir del último DNU 678/2021. El marco normativo arranca con el decreto 260 de principios del 2020, en el cual, en esa época de incipiente, digamos, de la cuarentena o de la pandemia, se declara la emergencia sanitaria y por un año, después se prorroga la emergencia sanitaria por un año y se establece el aislamiento de los casos sospechosos, los contactos estrechos y los casos, básicamente los casos confirmados. En ese momento, posteriormente, se dicta una resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo que suspende el deber de asistencia por el plazo de 14 días de los trabajadores mayores de 60 años de edad, con exclusión de los del sector salud, las trabajadoras embarazadas y aquellos dependientes incluidos en los grupos de riesgos. Y este punto es importante porque el Ministerio de Salud dicta una resolución 627/2020 en el cual determina cuáles eran los grupos de riesgo, resolución que todavía está vigente. En síntesis, las personas que tengan enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, los diabéticos, los inmunodeficientes, los oncológicos y los trasplantados. Después de esto viene el DNU 297 que declara el ASPO, que continúa hasta que pasamos a la etapa del DISPO, sería esta segunda etapa. Ahora, en medio de todo este otro tema, se dicta una resolución del Ministerio de Trabajo, que es la resolución 2883/2020, que aprueba el plan de vacunación. En lo que a nosotros nos interesa, esta norma, esta resolución en el artículo 6, estableció que la vacunación era voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y debía garantizarse a toda la población en condiciones independientemente de los antecedentes. ¿Por qué es voluntaria? Porque se trataba de vacunas no probadas todavía, o sea, estaban recién en fase 3. Entonces no se podía obligar a las personas a recibir una vacuna que está y todavía está en la fase experimental, no son vacunas con el proceso terminado. En medio de todo esto se dicta la resolución 4/2021, es una resolución conjunta de los Ministerios de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que regulan la posibilidad o la facultad del empleador de convocar a las tareas presenciales a aquellos trabajadores que estaban exceptuados de hacerlo. ¿Se acuerdan? Conforme las normas que habíamos visto al principio, que establecía los trabajadores correspondientes a servicios esenciales debían concurrir y los restantes permanecer en su casa aislados, teletrabajando o, si no podían teletrabajar, digamos, aislarse en su domicilio. Bueno, esta resolución liga el retorno a la presencialidad laboral con la vacunación y establece que después de 14 días de haberse recibido una dosis de la vacuna, los trabajadores podían ser convocados por el empleador. Y estos 14 días eran, para la generalidad, 14 días de la primera dosis, y para los trabajadores del sector salud de riesgo, 14 días después de haber recibido la segunda dosis de cualquiera de las vacunas en la Argentina, porque recordemos que todas las vacunas en la Argentina son vacunas de dos dosis, no como en otros países, Estados Unidos, que hay vacunas de una sola dosis. Este retorno a las tareas presenciales planteó en su momento dos cuestiones centrales. Primero, este criterio de diferenciación entre los que eran 14 días después de la primera dosis y 14 días de la segunda dosis, pero la mayoría eran 14 días desde la primera dosis, la mayoría de los trabajadores. Independientemente, esta convocatoria era de la edad y de las condiciones de riesgo. Esta es una frase muy importante que tiene la norma. Ahora,
más allá de la obligación de denunciar la vacunación o de requerirle información sobre el particular, el empleador, esto planteó dos cuestiones. Primero, los empleadores vacunados y con los recaudos cumplidos que no se presentaban a cumplir tareas a pesar de estar convocados por el empleador, y aquellos trabajadores que se habían negado a vacunarse en estas situaciones. Bueno, en este sentido, respecto del primer caso de aquellos trabajadores vacunados y con los recaudos cumplidos que no se presentaban a trabajar, si bien la norma no contenía una respuesta, la misma surge del plexo normativo general del contrato de trabajo. Es decir, el trabajador habilitado por una norma estatal no se presenta a trabajar por una decisión personal y, en consecuencia, cumpliendo el trabajador todos los protocolos y las condiciones exigidas, entre otros, por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto constituía un incumplimiento del trabajador, al deber de prestar tareas y de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. La situación es parecida con aquellos que no se querían vacunar y entonces no podían ser convocados. Porque en este caso estos trabajadores no se vacunaban por razones ideológicas, políticas, religiosas o inclusive sanitarias, no recibían la vacunación. La norma respecto de estos trabajadores tenía una disposición críptica que decía que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán obrar de buena fe, dice la norma textualmente, y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los prejuicios que de su decisión pueda originar al empleador. Es decir, los prejuicios eran los derivados de la no concurrencia del trabajo, de lo cual la primera conclusión que de esto surge es los trabajadores, digamos, el empleador tiene que adecuar el ambiente de trabajo y el trabajador, salvo un impedimento de salud, tiene la obligación de concurrir a prestar las tareas independientemente de la vacunación, porque esta es una decisión personal. O sea, el empleador debe extremar los cuidados por un lado, pero advirtamos que la norma no era clara y entonces debemos recurrir a otras herramientas jurídicas, otras herramientas que hay en la caja jurídica. Una de ellas es el considerando 21 de la misma resolución, que establecía que el empleador debe llevar todo lo que está a su alcance, el trabajador, para cumplir con su obligación de realizar tareas. O sea, esto estaba en los considerandos, que es una fuente de interpretación, aunque no estaba en la norma. Pero después podemos recurrir, de acuerdo al criterio del artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, a las leyes análogas. Y acá nos encontramos con el artículo 20, apartado 3 de la Ley de Riesgos de Trabajo, que establece que las CRT pueden suspender las prestaciones a aquellos trabajadores que se nieguen injustificadamente a recibir las prestaciones establecidas por las comisiones médicas. Con lo cual acá tenemos un indicio de una norma análoga. Y después lo mismo que es lo que sucede con el caso del empleo público, en lo cual se dijo expresamente que la obligación era de concurrir y si el trabajador no concurría era pasible de sanciones. Con lo cual, en este caso, yo interpreté en su momento que el trabajador que no cumplía sin una razón y habiendo el empleador realizado todas las labores de adecuación del ambiente de trabajo, incurría en un incumplimiento laboral, con lo cual la primera consecuencia era no cobrar salario, la segunda, una posibilidad de una sanción. Todo esto rige hasta que se dicta recientemente, el 1 de octubre, un DNU que es el 678/2021. Este DNU, en el artículo sexto, establece que solo están exceptuados de trabajar, o sea, dispensados del deber de asistencia, los trabajadores mencionados en esa resolución del Ministerio de Salud a la cual yo me he referido respecto de los oncológicos, los trasplantados, los problemas cardíacos o respiratorios, etcétera, etcétera. Si solo están exceptuados estos trabajadores, quiere decir que todos los demás deben concurrir a prestar tareas. Y en este caso entiendo que lo que se ha producido es una derogación de la norma
por tres motivos. Primero, porque se trata de una norma de rango superior, un DNU respecto a una resolución conjunta. Segundo, porque es posterior. Y en tercer lugar, porque abarca el mismo espectro subjetivo de la norma. Y en cuarto lugar, le podemos agregar porque ambas disposiciones son incompatibles. Acá tenemos que distinguir entre la derogación expresa y la derogación tácita. Yo creo que es una derogación expresa esta, porque al decir solo no hace falta que mencione expresamente el texto de la ley, pero la distinción entre la derogación expresa y la tácita es que la derogación expresa tiene carácter normativo y en cambio la derogación tácita va a depender de la apreciación judicial, o sea, lo que diga cada juez en cada caso que se plantee. Esta norma fue tácitamente derogada. Pero pienso que en este caso no hay mayor inconveniente porque la norma es lo suficientemente clara y expresa, según nuestro criterio, en ese sentido. Entonces, a partir del 1 de noviembre del 2021, todos los trabajadores, independientemente de la vacunación, deben concurrir a prestar tareas presencialmente, salvo este grupo al cual yo me referí recién. Pero aún en el caso de este grupo, la norma establece que esta suspensión rige durante 30 días más. Vencido 30 días, van a tener que volver a las tareas presenciales, salvo que, por supuesto, haya una norma que prorrogue nuevamente la suspensión respecto de este colectivo. Respecto del sector público, la norma establece que deben concurrir a trabajar, que deben adecuarse los organismos o las oficinas y que deben concurrir normalmente a cumplir tareas. La norma también agrega en el artículo 12 que todos los protocolos aprobados continúan vigentes. ¿Cuál es el fundamento de la norma, de este DNU? Bueno, básicamente tres cuestiones. La disminución de los casos de las internaciones y de los fallecidos, a los cuales se hace referencia en los considerandos, el avance de la vacunación y en un párrafo de los considerandos, concretamente en el considerando del párrafo 51, se dice proseguir e incrementar paulatinamente las actividades económica, que me parece que es un poco el argumento central. Bueno, en este sentido, hay un punto de coincidencia entre el DNU y el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el sentido de que establece la obligación del empleador de mantener las funciones y los locales adecuados y en condiciones de higiene. La verdad es que no hacía falta decirlo esto porque ya está en el plexo normativo general. Como conclusión de esta norma, es ilustrativa de las idas y vueltas que hemos tenido desde el origen de la cuarentena. Me refiero a la cuarentena, no a la pandemia, porque se trata de normas jurídicas desde que iniciaron, con normas poco claras, oscuras, digamos, algunas que se superponen. Pero bueno, la interpretación de la norma en principio es clara y a partir del 1 de noviembre, salvo el colectivo mencionado, todos los trabajadores a partir de la vigencia de la ley, particularmente del 1 de noviembre, el colectivo que mencionamos también, tiene que concurrir a prestar sus tareas normalmente. Bueno, muchísimas gracias y quedo para cualquier consulta o comentario que quieran hacer sobre el particular. Muchísimas gracias nuevamente.